La verdad primera y última. Prefacio. El hombre es un ser anfibio que vive un tiempo en dos mundos: el mundo de lo dado y el mundo de lo hecho por él mismo, el mundo de la materia, la vida y la conciencia, y el mundo de los símbolos. En nuestro pensar utilizamos un repertorio de sistemas que son símbolos: el lenguaje, las matemáticas, el arte pictórico, la música, el ritual y lo demás. Sin tal sistema de símbolos no habría arte, ni ciencia, ni filosofía, ni siquiera tendríamos los rudimentos de la civilización. En otras palabras, descenderíamos a la animalidad. Los símbolos son, pues, imprescindibles, pero, como lo comprueba la historia de todos los tiempos, los símbolos también pueden tener consecuencias fatales. Como ejemplo, tómese de un lado el dominio de la ciencia y del otro el de la política y la religión. Al pensar en términos de cierta clase de símbolos y el actuar en respuesta a los mismos, nos ha permitido comprender, y hasta cierto punto, dominar las fuerzas elementales de la naturaleza. En cambio, el pensar en términos de otra clase de símbolos y el actuar en respuesta a ellos nos hace utilizar esas fuerzas como instrumentos para el asesinato en masa y el suicidio colectivo. En el primer caso, los símbolos estuvieron bien escogidos, cuidadosamente analizados y progresivamente adaptados a los hechos de la existencia física. En el segundo, los símbolos originalmente mal escogidos no han sido nunca sometidos a rigurosos análisis, ni tampoco se han ido modificando para ponerlos en armonía con los hechos de la vida humana. Más aún, estos símbolos inadecuados inspiran a todo el mundo tanto respeto, como si por arte de magia fueran más reales que las mismas realidades que representan. Así, en los textos de religión y de política, no se piensa que las palabras representan defectuosamente hechos y cosas, sino que, por el contrario, los hechos y las cosas sirven para comprobar la validez de las palabras. Hasta hoy, los símbolos solo han sido utilizados de un modo realista en materias a las cuales no damos la máxima importancia. En todo lo concerniente a nuestros móviles más profundos, persistimos en valernos de símbolos no solo irracionalmente, sino con asomos de idolatría y hasta de locura. El resultado final de todo esto es que el hombre ha podido cometer, a sangre fría y por largos periodos de tiempo, actos que las bestias solo son capaces de cometer por breves instantes, cuando están en el colmo del frenesí, del deseo o del terror. Los hombres pueden volverse idealistas porque hacen uso de los símbolos y les rinden culto, y, por ser idealistas, pueden transformar la intermitente codicia del animal en los grandiosos imperialismos de un Rhodes o de un J. P. Morgan. El intermitente afán de pelea del animal lo pueden transformar en el estalinismo o en la Inquisición española, y el transitorio apego del animal a la tierra que lo sustenta lo pueden transformar en el deliberado frenesí del nacionalismo. Afortunadamente, el hombre puede convertir la intermitente bondad del animal en la caridad de toda la vida de una Elizabeth Fry o de un Vicente de Paul. La intermitente dedicación animal a la hembra, al macho y a la prole la puede convertir en la razonada y persistente cooperación humana que hasta la fecha ha demostrado ser tan recia que ha logrado salvar al mundo de las desastrosas consecuencias del otro tipo de idealismo. ¿Será posible que este idealismo siga salvando al mundo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que con la bomba atómica en manos del idealismo nacionalista ha disminuido mucho la ventaja de los idealistas de la caridad y cooperación. Ni siquiera el mejor de los libros sobre el arte de cocina puede sustituir a la peor de las comidas. El hecho es obvio. Y, sin embargo, en el transcurso de los siglos, los filósofos más profundos y los teólogos más hábiles y eruditos han caído constantemente en el error de identificar sus obras puramente verbales
con la realidad de los hechos. O peor aún, han imaginado que, en alguna forma, los símbolos son más reales que aquello que representan. Este culto a la palabra no ha dejado de ser combatido. Según San Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Y por qué?, se pregunta Eckhart. ¿Por qué caer en habladurías sobre Dios? Cualquier cosa que digáis de Dios es falsa. En el otro extremo de la tierra, el autor de uno de los Mahayana Sutras afirmó que Buda nunca predicó la verdad, pues comprendía que tenéis que descubrirla dentro de vosotros mismos. La gente respetable se desentendía de esos dichos por creer que eran puramente subversivos. Y así, al correr del tiempo, perduró la idolatría que exagera el valor de los emblemas y las palabras. Las religiones se hundieron en la decadencia, pero la vieja costumbre de promulgar credos y de imponer la creencia en dogmas persistió aún entre los mismos ateos. Durante los últimos años, los expertos en lógica y semántica han hecho un minucioso análisis de los símbolos que el hombre usa para pensar. La lingüística se ha convertido en una ciencia y hasta existe una materia de estudio denominado por Benjamin Worf metalingüística. Todo esto es muy encomiable, pero no basta. La lógica y la semántica, la lingüística y la metalingüística son disciplinas puramente intelectuales que analizan las diversas formas, correctas e incorrectas, significativas e insignificantes, en que las palabras pueden relacionarse con las cosas, los procesos y los acontecimientos. Pero estas disciplinas no ofrecen orientación alguna respecto del magno problema más fundamental que cualquier otro, de la relación del hombre en su totalidad psicofísica con los dos mundos en que vive, el mundo de los hechos y el mundo de los símbolos. En todas partes y en toda época de la historia, este problema ha sido resuelto individualmente por algunos hombres y mujeres. Aunque hablaran y escribieran sobre ello, estos individuos no crearon ningún sistema, porque sabían que todo sistema o doctrina envuelve la tentación de exagerar el valor de los símbolos, de dar más importancia a las palabras que a las realidades que ellas representan. Su propósito nunca fue el de ofrecer explicaciones preconcebidas ni paniacias, sino invitar a la gente a hacer el diagnóstico y el tratamiento de sus propios males, lograr que se vayan al lugar donde el problema del hombre y su solución se presentan directamente a la experiencia. En este volumen, que contiene selecciones de escritos y alocuciones de Krishnamurti, el lector hallará una clara exposición contemporánea del problema humano fundamental y una invitación a resolverlo en la única forma en que puede resolverse, resolviéndolo cada individuo por sí y para sí mismo. Las soluciones colectivas, en que muchos ponen desesperadamente su fe, son siempre soluciones inadecuadas. Para comprender la confusión y la desdicha que hay dentro de nosotros y por lo tanto en el mundo, hemos de comenzar por hallar claridad dentro de nosotros mismos. Y esa claridad surge del recto pensar. La claridad interior no puede organizarse porque no puede recibirse ni darse a otra persona. El pensamiento que se organiza colectivamente es una mera repetición. La claridad no es resultado de la afirmación verbal, sino de la comprensión de uno mismo y del recto pensar. A la rectitud del pensamiento no se llega por el mero cultivo del intelecto, ni por la imitación de modelos, aunque estos sean dignos y nobles. La rectitud del pensamiento nace del conocimiento propio. Sin comprenderse a uno mismo, no hay base para el pensamiento. Sin el conocimiento propio, lo que uno piensa no es verdadero. Este tema básico lo desarrolla Krishnamurti una y otra vez. Hay esperanza en los hombres, no en la sociedad, no en los sistemas ni en los credos religiosos organizados, sino en vosotros y en mí. Las religiones organizadas, con sus mediadores, sus libros sagrados, sus dogmas, sus jerarquías y sus rituales, solo ofrecen una falsa solución al problema fundamental.
Cuando citáis la Bhagavad Gita o la Biblia o algún libro sagrado chino, ¿qué hacéis, acaso, sino repetir? Y lo que repetís no es la verdad, es una mentira, porque la verdad no puede repetirse. Una mentira puede ampliarse, exponerse y repetirse, pero no puede hacerse lo mismo con la verdad. Cuando la verdad se repite, deja de ser la verdad. Por eso los libros sagrados no tienen importancia. Es a través del conocimiento propio, no a través de la creencia en símbolos originados por otros, como el hombre llega a la realidad eterna en que está arraigado a su ser. La creencia en la perfección y en el valor supremo de cualquier conjunto de determinados símbolos no conduce a la liberación, sino a la historia, a la repetición de los viejos desastres de siempre. La creencia tiene un inevitable efecto separatista. Si tenéis una creencia, si buscáis seguridad en vuestra particular creencia, se sentirás separado de aquellos que buscan seguridad en alguna forma de creencia. Todas las creencias organizadas se basan en la separación, aunque prediquen la fraternidad. El individuo que ha resuelto el problema de sus relaciones con los dos mundos de hechos y símbolos es un individuo sin creencias. Con relación a los problemas de la vida práctica, mantiene hipótesis viables que le sirven para realizar sus propósitos y a las cuales no concede más importancia que a cualquier otra clase de instrumento. En cuanto se refiere al prójimo y a la realidad en que se afinca su vida, tiene las vivencias directas del amor y la comprensión. Es con el fin de librarse de las creencias que Krishnamurti no ha leído ningún libro sagrado, ni la Bhagavad Gita, ni las Upanishads. Nosotros ni siquiera leemos obras sagradas, nos conformamos con leer periódicos, revistas e historietas detectivísticas de vuestra referencia. Esto quiere decir que nos enfrentamos a la crisis de nuestro tiempo, no con amor y comprensión, sino con fórmulas con sistemas, que en verdad tienen muy poco valor. Pero los hombres de buena voluntad no deben tener fórmulas, porque las fórmulas conducen inevitablemente a la ceguera del pensamiento. El apego a las fórmulas es casi universal, y es inevitable que así sea, porque nuestra educación se basa en qué pensar, y no en cómo pensar. Se nos educa como miembros creyentes y militantes de algún grupo, comunista, cristiano, maometano, hindú, budista o freudiano. Por tanto, respondéis al reto, que es siempre nuevo, de acuerdo con una norma vieja, y de ahí que la respuesta carezca de validez, de originalidad y frescor. Si respondéis como católico o como comunista, estáis respondiendo, ¿no es verdad?, de acuerdo con el pensamiento condicionado. En consecuencia, vuestra respuesta no tiene sentido, y no es el hindú, el musulmán, el budista, el cristiano, quienes han creado este problema. Así como la nueva religión es el culto del Estado, la vieja religión era el culto de una idea. Si respondéis a un reto según el viejo condicionamiento, vuestra respuesta no os permitirá comprender el nuevo reto. Por eso, lo que uno tiene que hacer para enfrentar el reto nuevo es librarse, despojarse enteramente del trasfondo, encararse con el reto de un modo nuevo. En otras palabras, los símbolos jamás deben elevarse a la categoría de dogmas, y ningún sistema debe considerarse más que como una conveniencia provisional. El creer en fórmulas y los actos de esas creencias se derivan, no pueden conducirnos a una solución de nuestros problemas. Es sólo a través de la comprensión creadora de nosotros mismos cómo puede surgir un mundo creador, un mundo feliz, un mundo en que no existan ideas. Un mundo que no existan ideas sería un mundo dichoso, porque sería un mundo sin las poderosas fuerzas que condicionan, que obligan a los hombres a emprender acciones impropias. Sería un mundo sin los dogmas consagrados por la tradición que sirven para justificar los peores crímenes y dar estudiados visos de razón a los mayores desatinos. Una educación que nos enseña qué pensar y no cómo pensar requiere una clase gobernante de sacerdotes y de maestros. Pero la idea misma de dirigir a los demás es antisocial
y antiespiritual. El dirigente siente satisfecho su anhelo de poder, y los que se dejan gobernar por él siente satisfecho su deseo de certeza y seguridad. El guía espiritual provee a sus discípulos una especie de narcótico. Pero alguien podría interrogar: ¿qué hace usted? ¿No se comporta usted como un guía espiritual? Es obvio, contesta Krishnamurti, que yo no actúo como vuestro guía, porque, en primer término, no os doy satisfacción alguna. No os digo lo que debéis hacer en todo momento, ni de día en día, sino que os señalo algo, y vosotros podéis aceptarlo o rechazarlo, de acuerdo con vuestro propio criterio y no de acuerdo con el mío. Nada os pido a vosotros, ni vuestro culto, ni vuestros elogios, ni vuestros reproches, ni vuestros dioses. Yo digo: esto es un hecho, podéis aceptarlo o rechazarlo. Y la mayoría de vosotros lo rechaza por la simple razón de que el hecho no os satisface. ¿Qué es precisamente lo que nos ofrece Krishnamurti? ¿Qué es lo que podemos aceptar si nos parece bien, pero con que toda probabilidad preferiremos rechazar? No se trata, como hemos visto, de un sistema de creencias, de un catálogo de dogmas, ni de un repertorio de ideas o ideales. No se trata de ningún caudillaje, ni medicación, ni dirección espiritual. Ni siquiera se trata de un ejemplo, ni de un ritual, ni de una iglesia, ni de un código, ni de una elevación o alguna forma de parloteo estimulador. ¿Se tratará acaso de autodisciplina? Tampoco, pues es la cruda realidad que la autodisciplina no sirve en absoluto para resolver nuestro problema. Para hallar la solución, la mente ha de abrirse a la realidad, ha de enfrentarse con los hechos del mundo exterior y del mundo interior, sin ideas preconcebidas ni limitaciones de ninguna especie. El servicio a Dios es la libertad perfecta y, a la inversa, la libertad perfecta es el servicio a Dios. Al someterse a la disciplina, la mente no experimenta ningún cambio radical. Es el mismo yo de antes, pero maniatado, mantenido bajo su dominio. La autodisciplina figura en la lista de cosas que Krishnamurti no nos ofrece. ¿No ofrecerá él la creación? Contestamos otra vez con la negativa. La creación os puede traer lo que buscáis, pero la respuesta puede venir de vuestro inconsciente o del depósito de vuestros deseos. La respuesta no es la voz apacible de Dios. Veamos, continúa Krishnamurti, lo que sucede cuando rezáis. Mediante la repetición constante de ciertas palabras y dominando vuestros pensamientos, la mente se aquieta, ¿no es verdad? Por lo menos la mente consciente se aquieta. Arrodillados, como lo hacen los cristianos, o sentados como lo hacen los hindús, a través de tanta repetición la mente del que ora se aquieta. En esa quietud brota la insinuación de algo que habéis pedido, que puede venir de lo inconsciente, o que puede ser la respuesta de vuestros recuerdos. Pero, ciertamente, eso no es la voz de la realidad, pues la voz de la realidad debe venir a vosotros. A ella no se puede apelar, a ella no se puede orar. No podéis seducirla para que venga a vuestra pequeña jaula practicando el puja o el baján y otras cosas por el estilo, ni haciendo ofrendas florales, ni ceremonias propiciatorias, ni olvidándonos de vosotros mismos, ni emulando a otros. Una vez que se aprende el truco de quitar la mente por la repetición de ciertas palabras y de recibir insinuaciones en medio de esta quietud, surge el peligro. A menos que estéis en vigilancia muy alerta para averiguar el origen de tales situaciones, de que quedéis atrapado y la oración se convierta entonces en sustituto de la búsqueda de la verdad. Lo que pedís lo obtendréis, pero eso no será la verdad. Si deseáis, si pedís, recibiréis, pero a la larga tendréis que pagar su precio. De la oración pasamos al yoga, otra de las cosas que no nos ofrece Krishnamurti, porque el yoga es concentración y la concentración es exclusión. Erigís un mundo de resistencia por la concentración de un pensamiento que habéis escogido, y tratáis de mantener alejados los demás pensamientos. Lo que comúnmente se llama meditación es el mero cultivo de la resistencia, de la concentración exclusiva en una idea que habéis escogido. Pero,
¿Cómo hacéis la selección? ¿Qué os hace pensar que algo sea bueno, verdadero, noble, y lo demás no lo sea? Es claro que la opción se basa en el placer, en la recompensa o en el éxito, o es meramente una respuesta del propio condicionamiento de la tradición. ¿Por qué escogéis algo? ¿Por qué no examináis cada pensamiento? Si sentís interés por muchas cosas, ¿por qué razón escogéis una de ellas? ¿Por qué no investigáis todo lo que os interesa? En lugar de crear resistencia por la concentración en un interés o en una idea, ¿por qué no estudiáis cada interés y cada idea a medida que surgen? Después de todo, vosotros tenéis muchos intereses, muchos disfraces, conscientes e inconscientes. ¿Por qué preferís uno y desecháis los demás? Si al oponeros a esto creáis la resistencia, la lucha y el conflicto, mientras que si examináis todo pensamiento en el instante en que surge, todo pensamiento, he dicho, y no algunos pensamientos, entonces no hay exclusión. En verdad, que es una tarea ardua al investigar cada uno de nuestros pensamientos, porque, mientras investigamos un pensamiento, se introduce otro inadvertidamente. Pero si uno se da cuenta cabal de este proceso, y sin deseo de justificar o dominar, se dedica a observar pasivamente un pensamiento, notará que no habrá la intromisión de ningún otro pensamiento. Esa intromisión de otros pensamientos solo ocurre cuando censuráis, comparáis o inclináis. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esta enseñanza del Evangelio es tan aplicable a nuestra propia vida como a nuestro trato con los demás. Cuando uno juzga, compara o condena, la mente no está abierta a la verdad, no puede estar libre de la tiranía de los símbolos y sistemas, no puede escapar al ambiente ni al pasado, ni la introspección con un fin predeterminado, ni el autoanálisis dentro de alguna norma tradicional, ni una serie de principios consagrados pueden servirnos de ninguna ayuda. Hay una espontaneidad trascendente en la vida, una realidad creadora, como la llama Krishnamurti, que se revela a cada uno cuando la mente se halla en estado de alerta, pasividad, de captación pasiva sin opción. El juicio y la comparación irremediablemente nos conducen a la dualidad. Solo la captación pasiva, sin opción, puede conducirnos a la no dualidad, a la reconciliación de los opuestos, en una comprensión total, en un amor total. Ama et fac quod vis. Si amáis, podéis hacer lo que os plazca. Pero si comenzáis haciendo lo que queréis o lo que no queréis hacer, en obediencia a algún sistema, a nociones ideales o prohibiciones tradicionales, jamás podrán amar. El proceso liberador ha de comenzar con la comprensión, sin opción de lo que quieres, y de tus reacciones ante cualquier sistema de símbolos que te diga qué debes o qué no debes querer. Mediante esta comprensión sin opción, a medida que penetra en los estados profundos del ego y del subconsciente con el asociado, surgirá el amor y la mutua comprensión. Pero estos serán de naturaleza muy distinta al amor y mutua comprensión que nosotros conocemos. Esta comprensión sin opción, en todo instante y en todas las circunstancias de la vida, es la única meditación eficaz. Todas las otras formas de yoga conducen ya sea a la ceguera del pensamiento que se deriva de la autodisciplina o a alguna modalidad de arrobamiento provocado por autosugestión, es decir, a alguna forma de falso samadhi. La liberación auténtica es la libertad interior de la realidad creadora. No es una dávida, ha de ser descubierta y vivenciada. No es una adquisición que habéis de retener para glorificaros a vosotros. Es un estado de ser, como el silencio, en el que no hay devenir, en el que hay plenitud. Esta creatividad no tiene necesariamente que buscar expresión, no es un talento que requiere manifestación externa. No es necesario que seáis un gran artista ni que tengáis vuestro público. Si esto es lo que buscáis,
no comprenderéis la realidad interior. No es un don, ni es resultado del talento. Este tesoro imperecedero solo se halla cuando el pensamiento se libra de la concupiscencia, de la mala voluntad y de la ignorancia. Cuando el pensamiento se libra de lo mundano y del afán de continuidad personal, ha de vivenciarse a través del recto pensar y la meditación. La autocomprensión sin opción nos lleva a la realidad creadora, que está debajo de todas nuestras ilusiones destructivas. Nos lleva a la serena sabiduría, que siempre está allí a pesar de la ignorancia, a pesar del conocimiento, que es meramente otra forma de ignorancia. El conocimiento es cuestión de símbolos y es, con demasiada frecuencia, un estorbo a la sabiduría, al descubrimiento de uno mismo de instante en instante. La mente que ha llegado a la quietud de la sabiduría comprenderá del ser, comprenderá lo que es amar. El amor no es personal ni impersonal, el amor es amor, y la mente no puede definirlo ni describirlo como algo exclusivo ni inclusivo. El amor es su propia eternidad, es lo real, lo supremo, lo inconmensurable. Aldous Huxley.